Gustavo Alegret. ¿Qué esperar de la intervención de Trump esta noche desde la Casa Blanca? ¿Gana realmente terreno comercial Estados Unidos frente a China, como asegura el presidente? Tras la renuncia del presidente del Banco Mundial, ¿se puede abrir una batalla por el futuro del organismo entre Estados Unidos y otros países? Y le contamos por qué una estrella ascendente de la política alemana renunció a sus redes sociales. Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Una mesa de trabajo que hoy vamos a compartir en esta próxima hora, que les invitamos a que nos acompañen con nuestros analistas. Ya están en el estudio. Juan Carlos Hidalgo es analista del Cato Institute, del Instituto Cato. Juan Carlos, buenos días, bienvenido. Buenos días. Feliz año. Igualmente. ¿Recibe bien el 2019? Pues ahí vamos. Ahí vamos. ¿Eso es medio botella llena o media vacía? Con María Peña, periodista independiente. María, buenos días. Hola, gracias por invitarme. ¿Media botella llena o media vacía? Las dos cosas. Vamos a ver qué nos trae el año. Bueno, bienvenida también a esta mesa de trabajo. Y Rubén Barrera, corresponsal de la agencia de noticias mexicana Notimex. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. Con un año, con un nuevo presidente en México. Sí, es muchas cosas nuevas, no las que quisiera uno, pero no las que quisiera. ¿qué se puede hacer? Veo mucha visión medio pesimista al inicio del año. Si estamos así en julio, es mejor quiero saber dónde estará. Es mejor empezar así y luego sorprenderse positivamente. ¿Verdad? Que empezar optimista y luego decepcionarse. Sí, Ay, sí. señor. Bueno, yo difiero. Yo creo que hay que empezar bien optimista y luego ir superando esos retos. Pero oigan, quien ha empezado con un cierre de la administración es Estados Unidos. El presidente Trump no da su brazo a torcer. Exige esos 5.700 millones de dólares a los demócratas, que no dan su brazo a torcer a su vez y que no quieren que se construya ese muro. Un muro, el muro de la discordia, el muro de las lamentaciones, si me permiten la referencia, que va a llevar al presidente a una estrategia para intentar convencer al pueblo estadounidense. Esta noche a las 9 horas de la costa este, en Bogotá, Lima, Quito, se dirigirá a la nación para defender su posición. Y su posición es que hay una crisis, dice la administración, dice el presidente, en la frontera sur, de seguridad, de migrantes, de armas, de contrabando, de llegada de ciudadanos que quieren entrar a Estados Unidos de manera irregular. Y el jueves viajará a la frontera. La especulación es si Trump va a recurrir, frente a la negativa de los demócratas en el Capitolio, a lo que se conoce como la emergencia nacional, lo cual le permite, dentro de sus prerrogativas, disponer de fondos de otras partidas presupuestarias, en este caso serían del Departamento de Defensa, para conseguir esos 5.700 millones de dólares que el Congreso no le da y poder comenzar su gran promesa electoral. Juan Carlos, ¿crees que esta noche va a justificar esa emergencia nacional? Llama muchísimo la atención la estrategia. Es la primera vez que Donald Trump solicita a las cadenas nacionales tiempo para hacer un discurso a todo el pueblo estadounidense, puesto que él ha sido muy claro en que le gusta solo hablar a su base. Solo hablar a la gente que ve Fox News. Me pregunto yo qué tan efectivo va a ser para el presidente hablar a audiencias que ven NBC, hablar a audiencias que ven ABC, que ven CNN, que no necesariamente es la gente que comparte su agenda. Lo cierto es que puede ser entonces sí un escenario en donde él va a anunciar una medida súper extraordinaria, que sería la declaración de emergencia para utilizar fondos del Pentágono para construir este muro, lo cual sería un precedente nefasto en Estados Unidos, que un presidente no obtenga financiamiento para uno de sus proyectos vía mecanismos ordinarios, entonces se recurra al escenario de decretar esa situación, una emergencia, y entonces recurrir a fondos extraordinarios vía financiamiento, ya sea el Pentágono o de otras formas. Recordemos de que la democracia constitucional se compone más allá de simplemente leyes y mandatos constitucionales. También hay ciertas convenciones, también hay ciertas cortesías que deben de ser respetadas para que esto funcione en el largo plazo. Hemos visto, por ejemplo, cómo la convención del filibusterismo,
en el Senado de bloquear legislaciones. Exacto, ha venido siendo socavado a lo largo de los años, principalmente los últimos años, por ambos partidos. Eso no está escrito en ninguna ley, no había ninguna ley que decía que para pasar legislación se necesitaban 60 votos. Sin embargo, eso ha venido siendo socavado. Pues bueno, el utilizar esta figura de la emergencia para obtener financiamiento para un proyecto específico que no cuenta con apoyo en el Congreso, ciertamente es un precedente nefasto que los republicanos van a lamentar muy pronto en caso de que los demócratas se hagan control del gobierno. Viendo la llegada de inmigrantes por la frontera sur, María, ¿está justificada hablar de crisis en la frontera? Bueno, en realidad no. Y bueno, luego trato de contestar la pregunta que hizo aquí Juan Carlos, pero el problema es el siguiente. Bueno, ni siquiera sé por dónde comenzar porque hay tanto que decir. Que si hay emergencia, es una emergencia fabricada por la administración, porque los propios datos del gobierno demuestran que si bien ha habido un aumento, digamos, en el número de familias, de unidades familiares, de niños no acompañados por la frontera sur, en general, en realidad, a través de los años lo que ha habido es un gran descenso. Un descenso de los cruces ilegales, un descenso de la inmigración ilegal desde México, por muchos factores, empezando por la gran recesión económica de Estados Unidos en el 2007-2008. Eso por una parte. Y sí estoy de acuerdo contigo que obviamente esto lo está haciendo por motivaciones políticas. Si no le aprobó el dinero para el muro un Congreso controlado por los republicanos, por su partido, mucho menos que ahora lo hagan los demócratas, que ahora controlan la Cámara de Representantes y que tienen que responder a su base, y que la opinión pública en general está en contra del muro. Una encuesta reciente de CNN demuestra que el 57% de los estadounidenses está en contra del muro y que hay otras maneras de atajar la inmigración ilegal. Por ejemplo, respondiendo a las causas que motivan a la gente a salir de su terruño, a salir de su país en busca de mejores oportunidades. Bueno, y vemos toda la situación de violencia en Centroamérica, en fin, todos los factores que están motivando esta inmigración ilegal. Y lo curioso es esto: está usando por primera vez en su mandato el despacho oval, que normalmente se reserva para situaciones de verdadera emergencia, como lo hicieron sus predecesores, que dicho sea de paso, no es cierto que ellos le recomendaron hacer el muro. Es una más de sus falsedades. Rubén. Bueno, como decía María, este tema es un tema que tiene muchas aristas. Y la primera que se me viene a la mente, no ahora, pero en días recientes, cuando he visto al presidente hablar sobre la, entre comillas, crisis en la frontera, es que de alguna manera parece contradecir el propio discurso de la administración y el discurso de él. Por meses, y vemos, ¿no?, que este es un discurso que se maneja acorde a las circunstancias y acorde a las necesidades políticas del momento, porque el presidente no se ha cansado de llenarse la boca para decir que, bueno, gracias a las acciones que él ha tomado, incluyendo la militarización de la frontera, las cosas en la frontera o el control en la frontera está teniendo resultados. Las detenciones han aumentado, los cruces han bajado. Sin embargo, cuando las situaciones no le favorecen, escuchamos otro tipo de retórica, en el sentido de que hay una crisis. Entonces, eso te lleva a preguntarte, claro que con este presidente no se necesita ser un genio en aeronáutica para darse cuenta que a veces estira la verdad de tal manera que termina siendo una mentira, porque lo que vemos es que cuando le conviene habla de crisis, cuando le conviene habla de que hay un control efectivo en la frontera, cuando no es el caso, habla de una crisis. Pero en este sentido, déjeme hacer de abogado del diablo. Esto lo hacen todos los políticos. Todos los políticos buscan la arista que más les conviene y en el fondo es la condición humana. Claro, pero cuando uno busca algo, intenta buscar la explicación o la justificación para poder sacar adelante sus argumentos. Pero nunca como lo ha hecho este presidente. Pero lo que pasa es que, exacto, ha sido tan insistente, tan repetitivo, que realmente, en mi caso, terminas preguntándote, bueno, ¿qué es lo cierto? ¿Cuál es la verdad detrás de este tema? Y la otra parte, por supuesto, tiene que ver con el discurso que él ha prometido, lo cual personalmente yo dudo que vaya a tener el efecto que la Casa Blanca desea,
Partiendo primero por el hecho de que casi un 60% de los estadounidenses no están a favor de que se construya el muro, 56% contra 34% que lo apoyan. Y lo otro es que si vemos la estrategia de este presidente durante las elecciones de medio término, el tema migratorio, recordémoslo, se convirtió en el tema político para tratar de movilizar a su base electoral y no dio resultado. Los republicanos perdieron el control de la Cámara Baja, lo cual a mí me hace despertar dudas o tener dudas si realmente este discurso va a tener el efecto que yo te lo puedo contestar, se lo puedo contestar a los dos. No va a tener el efecto deseado. Claro que no. Sus propios asesores le han dicho que con esta crisis del cierre parcial del gobierno, el tema de inmigración que él ha querido utilizar no está calando entre la opinión pública en general. A lo mejor su base sí, su base le aplaude todo, le aplaude construir el muro, le aplaude la represión bárbara, descomunal que ha habido contra los inmigrantes desde que él llegó al poder. Le aplauden todas estas cosas, pero ese no es el sentir del estadounidense promedio. Entonces yo puedo apostar hoy que ese discurso de esta noche no le va a surtir el efecto que él desea. Yo estoy de acuerdo en eso de que es una estrategia de políticos. Igual con el tema de las armas. Cuando hay un tiroteo, salen diciendo los demócratas, hay una emergencia nacional por el tema de las armas. Sin embargo, cuando vemos la cantidad de muertes por armas en Estados Unidos, están en su punto más bajo en 30 años. Pero eso no es cierto tampoco. 33,000 muertos al año por las armas. Por cada 100,000 habitantes, por cada 100,000 habitantes. Pero uno solo ya es María, demasiado. más allá de si es cierto o no, puede ser la más baja en años, pero como han sido muy altas históricamente, sobre todo comparado con naciones desarrolladas, la cifra sigue siendo llamativa. Podemos relativizar. Ya no hay ningún lugar a salvo, ni las iglesias. Pero es que nuevamente, cada grupo, la izquierda y la derecha, siempre utilizan sus causas favoritas para declarar que hay una emergencia y entonces tratar de sacar adelante una agenda. Aquí los republicanos están haciendo lo mismo. Si nosotros los vemos, los cruces ilegales por la frontera de Estados Unidos se encuentran en su punto más bajo en 40 años. Igual que el número de homicidios por armas de fuego se encuentran en su punto más bajo en 40 años. Así que nuevamente hay que combatir esta narrativa de la emergencia como mecanismo para adelantar agendas políticas. Y en el caso de los republicanos no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que utilicen esta narrativa de una emergencia de seguridad nacional o siquiera emergencia humanitaria. O sea, sí, han ocurrido 2 muertes lamentables de niños en la frontera sur de Estados Unidos, pero no por eso podemos permitir que se utilice el término emergencia, porque ya una vez que aceptamos utilizar el término emergencia, sea nacional o humanitaria, ya estamos entonces abriendo las puertas para... Pero es que además, si fuera una emergencia, ¿por qué están recortándole la ayuda a Centroamérica? Pero, oiga, espérese un momento. Juan Carlos, tú dices que no se puede porque sienta un precedente. Yo te pregunto, si lo han hecho otros presidentes, ¿por qué legítimamente no lo puede hacer el presidente Trump? Yo estoy en contra de que otros presidentes lo hayan hecho. Pero es que en otras situaciones sí que hubo una emergencia. Te doy el ejemplo de George Bush, ¿ok? Él se fue al despacho Oval a justificar esta lucha contra los terroristas después del 9/11. Yo estaba ahí, no, el hijo. Yo estaba ahí, yo recuerdo cuando ocurrió el 9/11, esa sí era una verdadera emergencia, porque Estados Unidos estaba siendo atacado por enemigos. Los inmigrantes no son enemigos de Estados Unidos. Que hay factores que se pueden mitigar y que entonces Estados Unidos, en vez de utilizar esos recursos para atender esas causas, lo que está haciendo es recortándole la ayuda a Centroamérica. Pero aquí entonces, para mí la pregunta, María, es realmente, más allá de si tiene razón o no el presidente de recurrir a estas maniobras, para mí la pregunta es realmente si después de que ese discurso concluya hoy, después de las 10 de la noche, si es que habla 1 hora o antes, si es que habla 45 minutos, es en la memoria de cuántos estadounidenses ese mensaje va a resonar y la palabra crisis va a quedar en sus mentes. Yo personalmente te digo una cosa, Juan Carlos, no lo creo porque durante las elecciones el presidente pudo haber tenido fácilmente 10 veces el tiempo que le va a dar el discurso de hoy
Y no pasó nada. O sea, ese mensaje no pegó. Ahora bien, María tiene un buen punto y es el tema de la simbología. Utilizar el despacho Oval para este discurso, el mismo que Kennedy utilizó para la crisis de los misiles, el mismo que Bush utilizó para el 11 de septiembre. Claramente tiene un impacto. Ahora bien, habría que ver qué tanto le movería. O sea, yo no creo que sea estadístico. Pero yo creo, Juan Carlos, que ahí lo que cambia es quién está sentado detrás del escritorio, más allá de la simbología que puede tener este espacio de la oficina oval. Digo, porque la simbología de ese espacio puede seguir siendo una simbología fuerte, que apela con fuerza a muchos estadounidenses, pero yo realmente cuestiono en este caso al mensajero. Y creo que eso es lo que importa en estos casos, no tanto lo que hay alrededor de él, sino su mensaje y la manera como lo va a transmitir. Alguien decía hoy, venía yo leyendo, bueno, una de las preguntas que yo me hago, si el presidente nos va a mentir. Lo más seguro es que sí, y lo más seguro es que, como lo ha hecho su administración, él mismo va a repetir este falso clamor de que Estados Unidos ha detenido a 4,000 conocidos terroristas en la frontera, que no es mientras cierto. que Nielsen habla de 3,000, exactamente, cuando se ha demostrado que eso no es el caso. Entonces, insisto, yo creo que nos podemos devenar el cerebro aquí diciendo, bueno, es que esa oficina, el espacio, es algo que proyecta fuerza, que proyecta... No, yo creo que el desatino que ha tenido... honorabilidad. Y hemos visto Pero que con ese presidente el desatino que ha tenido Trump en esta estrategia política que ahora quiere asumir es que durante todo este tiempo en sus mensajes en Twitter, sus ataques contra los demócratas, etcétera, ha estado apelando únicamente a su base. Si tú lees, yo leo todos los comentarios de la gente cuando le contesta en Twitter. María, su base, bueno, pero es porque uno se instruye de cómo está pensando la gente y lo que te das cuenta es de que el país está más dividido que nunca, que siempre ha habido divisiones, siempre las ha habido, pero ahora están más profundizadas, el país está más polarizado, su base lo sigue ciegamente, lo aplaude, le aplaude todas sus gracias, pero el resto de los estadounidenses no. El otro día vi la estadística de que en este momento la Cámara, los republicanos tienen un 46% de los escaños en la Cámara de Representantes, que esa es la popularidad del presidente actualmente, 46%, y ese fue el voto que obtuvo es bastante. En el 2016, o sea, es 46%, ese es... Y no se mueve la aguja, y te voy a decir por qué no se mueve, porque la mayoría de los estadounidenses no opina como él, no está de acuerdo con este combate que tiene, esta represión que tiene contra solicitantes de asilo, contra refugiados, contra musulmanes, es decir... Es cierto que todo país tiene derecho a resguardar sus fronteras, eso es indiscutible, pero la manera en que este señor lo ha hecho de forma tan discriminatoria y tan descomunal, la mayoría de los estadounidenses no está de acuerdo con él. Entonces yo insisto, yo apuesto lo que quieras, que ese discurso de esta noche no va a calar entre la población en general. Vamos a cambiar de asunto porque esto seguramente nos daría para todo un club de prensa. Hay que decir, en descargo del presidente, que sí hay una mayoría de estadounidenses que está a favor de que se cumplan las leyes y en contra de la inmigración irregular. Esa interpretación... Pero también apoyan la reforma migratoria. De acuerdo. Y la de reforma migratoria tiene que ser aprobada por el Congreso, en el cual no hay acuerdo. No hay acuerdo ni entre los propios republicanos, que los que están más a la derecha, o el Freedom Caucus, opina de una manera y los que están en el centro opinan de otra. Esas divisiones dentro del Partido Republicano son las mismas que dan la explicación de por qué los republicanos, cuando controlaron la Cámara, no le dieron el presupuesto que Trump necesita para iniciar el muro. Vamos a poner un punto de aparte aquí. Seguramente mañana volveremos a hablar sobre la cuestión y analizaremos las palabras del presidente. Cambiamos de asunto. El Banco Mundial es este organismo financiero internacional con sede en Washington. Nos dio ayer noticia en las últimas horas. Su presidente, Jim Yong Kim, ha presentado su renuncia que será efectiva a partir del 1 de febrero. Lo hace de manera abrupta y lo hace 4 años antes, rompiendo lo que se esperaba, que era cumplir con el plazo previsto para su mandato. El señor Kim, Jim, para ser precisos, porque hay que utilizar el primer nombre, fue nombrado por Barack Obama, y saben que hay una norma que dice que Estados Unidos, no escrita, que Estados Unidos pone al presidente del Banco Mundial y Europa pone al director gerente del Fondo Monetario Internacional.
que en este caso es la francesa Christine Lagarde. Esta salida del presidente del Banco Mundial abre ahora una gran incertidumbre para los analistas, y es hasta qué punto, con la poca creencia que ha demostrado el presidente en el multilateralismo y en el apoyo a la ayuda al desarrollo, si la renovación de la presidencia del Banco Mundial va a abrir ahora una nueva batalla entre Trump y algunos países del mundo que tienen una visión completamente distinta de lo que se conoce como la ayuda al desarrollo y el multilateralismo. Juan Carlos. Creo que esto va a ser una bronca de primera, precisamente por eso. Ya esa convención, como vos decís, una norma no inscrita, se venía resquebrajando. Cuando Obama nominó a Kim, ya enfrentó oposición por parte de otros países, principalmente puesto que, si bien Estados Unidos sigue siendo el mayor donante para el Banco Mundial, la proporción de su presencia financiera ha venido disminuyendo y ha venido aumentando la de otras naciones, particularmente la de los países en desarrollo liderados por China. Así que habrá que ver si los demás países van a permitir que Estados Unidos ponga a buenas a primeras, y luego habrá que ver quién pone Trump. Probablemente va a tratar de poner a una persona que sea sumamente crítica del trabajo del Banco Mundial, y en buena hora. Si hay un elefante blanco que merece tijera aquí en Washington, aparte del gobierno federal, es el Banco Mundial, que es el segundo empleador aquí en la zona de Washington, D.C., en cantidad. O sea, hay que ver ese edificio impresionante. Y una vez me invitaron a una fiesta de Navidad al Banco Mundial y tuve que salir a los 15 minutos enfermo de ver la suntuosidad, el desperdicio, el despilfarro. El presidente dice que han sido muy efectivos en combatir la pobreza. Sí, la pobreza propia. O sea, los salarios del Banco Mundial están entre los más inflados que hay aquí en la ciudad. No pagan impuestos, no tienen un mes de vacaciones. Así que es usted muy crítico. Bueno, entonces no debería ser un porrista yo de estas instituciones. Pero me gusta ponerle un poco el contexto. No pagan impuestos porque es una convención internacional. Como no pagan impuestos los funcionarios de la ONU o no pagan impuestos los funcionarios... Pero vea qué interesante, los expertos del Banco Mundial son los primeros en ir a recomendar aumentos de impuestos a los países en desarrollo. Bueno, sí, pero oiga, eso abre la puerta a una conversación un poquito demagógica, si me permite. No. Eso es una conversación de fondo. O sea, siempre no dicen tiene nada que ver si pagan impuestos por una convención internacional los funcionarios internacionales diplomáticos de si los países en sus finanzas nacionales tienen o no que subir impuestos. El punto, pero el punto sí tiene que ver, puesto que la recomendación de estos expertos, y en esto incluyo el BID, incluyo el Fondo Monetario Internacional y demás, es de que un aumento en la carga tributaria como concepto, no estamos hablando de que un país X tenga una situación financiera delicada o no. Ellos creen en la teoría de que un aumento en la carga tributaria es bueno por sí mismo, puesto que países en desarrollo requieren supuestamente más recursos, los gobiernos requieren más recursos para atender más necesidades de la población. Pero ¿de dónde cortar si no hay tela? Yo lo que quiero decir, y en eso estoy de acuerdo contigo, va a ser muy importante ver a quién escoge el presidente Trump. ¿Por qué? Porque él ganó la presidencia en parte con un discurso de populismo económico, de estar en contra del multilateralismo. O sea, está en contra de la globalización, está a favor del aislamiento de Estados Unidos, que vean los demás cómo hacen, que ya Estados Unidos ha llevado demasiado tiempo la carga, que ahora le toca a otros poner el hombro, etcétera. Y ese es un mensaje que sí mucha gente está de acuerdo con él. O sea, ¿dónde está la responsabilidad de los demás países para su política económica, su política de desarrollo, el combate a la pobreza? Yo creo que va a ser muy interesante ver a quién elige él, a quién nombra él, porque eso va a determinar en buena parte el rumbo futuro del banco y del legado que está dejando Kim. Porque recordemos que Kim estaba proponiendo, pues, digamos, por así decirlo, reformas precisamente para darle mayor espacio a los países en desarrollo. Esperemos que ocurra. Yo no tengo mucho optimismo de que Trump vaya a poner a alguien que continúe el legado de Kim. Mira, yo creo que coincido un poco con lo que decía Juan Carlos, en el sentido de esta doble moral en el discurso del banco.
Y es cierto, o sea... ¿Doble moral en qué sentido? ¿En el tema de los impuestos? En muchas cosas. No es una moral del Banco Mundial. Bueno, mi punto es, mira, yo recuerdo la primera vez, yo he cubierto el Banco Mundial y el Fondo Monetario más de 10 años. Y recuerdo la primera vez que llegué aquí, el presidente era Jim Wolfenson. Y después de 4 o 5 años de cubrir las reuniones anuales, te puedo decir que me sabía el discurso de memoria del banco. Y una de las grandes sorpresas que tuve en la primera reunión de primavera fue que después de todos estos seminarios y discursos sobre la pobreza extrema, sobre los hombres y mujeres que vivían con menos de $2 al día, nos fuimos a una fiesta de fin de la reunión en el edificio principal. Y efectivamente, era así como para darte una cachetada, porque decías, bueno, o sea, ¿cómo compatibilizas o cómo te explicas ese discurso con los que estás viendo aquí? Y no me refiero a que te sirvieran papas y te dieran Coca-Colas, pero por lo menos digo, un discurso más acorde a lo que tú estás proyectando. La otra parte es que yo no creo que el nombramiento de Trump vaya a tener efectos al interior del Banco Mundial. Recordemos una cosa, es cierto, Estados Unidos es el mayor donante en el banco y es el mayor accionista en el Fondo Monetario, pero existe un directorio ejecutivo que es el que al final toma las decisiones. Los presidentes o el director general, en el caso del fondo, van ante ese directorio ejecutivo, hacen sus propuestas y si el directorio ejecutivo no está de acuerdo con eso, simplemente lo rechazan. Bueno, a Wolfowitz lo echaron, básicamente. Bueno, lo forzaron a renunciar. Pero a Wolfowitz, acuérdate que lo echaron por una... Pues, no, ni tanto por un picadillo, sino por el hecho de que su novia, la que era su novia, ¿sí?, estaba trabajando en ese momento en el Banco Mundial y había un conflicto de intereses, ¿no? No puedes tú ser el presidente y tener a tu novia ahí, que además venía del Departamento de Estado, y cuando él llegó al Banco Mundial le encontraron acomodo. Ese fue el pecado de Wolfowitz. Yo creo que en este caso, a mí personalmente lo que me llama la atención, Juan Carlos, es que lo que hemos visto y lo que yo he visto desde Wolfenson, Wolfowitz, Kim, su antecesor, no recuerdo el nombre, es que todos los candidatos que ha presentado Estados Unidos, ¿sí?, a diferencia de lo que ha sucedido en el Fondo Monetario Internacional, donde quien preside no es una economista, sino una abogada, pero en el Banco Mundial ha sido gente que de alguna u otra manera ha trabajado muy de cerca, que conoce bien los temas de pobreza, de desarrollo, de inclusión social, y han hecho su parte. Yo aquí lo que me temo es que... Lo que cuenta es el impacto. Tengo que ir a una pausa de publicidad. Juan Carlos Tierra, por alusiones. Sí, yo lo que estaría totalmente de acuerdo es que el nuevo presidente del Banco Mundial proponga mover su sede al Congo africano, para que combata la pobreza donde está la pobreza, ¿no? Pero ¿por qué al Congo? Que se vaya en Eritrea mejor, o a Cabo Verde, vaya, ¿sí? Miren, solo un argumento para cerrar. Me decían cuando un servidor tenía estas conversaciones también con funcionarios internacionales, la mejor manera de tener el mejor talento, para tener los mejores especialistas de pobreza, de infraestructuras, de sanidad, de petróleo, es ofrecer unos buenos salarios y un buen paquete. Si no, ¿qué funcionarios, qué mentes de todo el mundo dejan sus países con su familia para trasladarse a una ciudad como Estados Unidos, cuyo nivel de vida es extremadamente caro comparado con el entorno? ¿Es el récord del Banco Mundial bueno o no? En los años 90 se formó una comisión en el Congreso, la comisión Metzer, por Alan Metzer, que la presidió, y encontró que el Banco Mundial tenía un 60% de inefectividad en alcanzar sus objetivos. 60%. Es que ese es el meollo del asunto. Yo creo que el problema al final no es cuánto gana un funcionario, es qué efecto real, qué impacto real está teniendo el banco para abollar un poco el problema de la pobreza. Yo no lo veo. O sea, imagínate tú, nosotros desde pequeños venimos oyendo esta lucha contra la pobreza y estamos en el siglo XXI y seguimos con los mismos retos. Tengo que hacer un corte, ya me han avisado 3 veces, pero me parecía interesante la conversación al respecto de los organismos multilaterales. Pausa para la publicidad, regresamos con otras cuestiones. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa.
Seguimos en nuestra mesa de trabajo en una conversación bien interesante sobre las cuestiones de la actualidad, hoy con Juan Carlos Hidalgo, con María Peña y con Rubén Barrera. Les propongo que miremos a China. Se están produciendo conversaciones entre los dos gobiernos, particularmente en cuestiones de comercio, para encarrilar lo que analistas llamaban una guerra comercial, que se inició con la voluntad del presidente de Estados Unidos de imponerle aranceles al acero y al aluminio. Eso ha ido escalando con las respuestas recíprocas por parte del gobierno chino, la contrapropuesta o respuesta del gobierno estadounidense, hasta un punto en el que en el último G20 que se llevó a cabo en Buenos Aires, en Argentina, se sentaron frente a frente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping y decidieron darse un espacio de un mes, si no recuerdo mal, para calmar las aguas, no recontestar con nuevos aranceles e intentar encontrar una respuesta, una salida a esta escalada de aranceles. Lo que nos ha llamado la atención en las últimas horas es que Donald Trump ha dicho, no sé si dinamitando esas conversaciones, que ve en las flaquezas de China la fortaleza de Estados Unidos. Pero qué interesante, vea la flaqueza de China. ¿Viste los reportes la semana pasada de Apple? De que sus ventas cayeron de iPhones precisamente por la habilidad del mercado chino. ¿Cuál fue la reacción? Y lo cual arrastró los mercados. Unidos? ¿Subir las bolsas? No, fue una caída espectacular de las bolsas. Y es que esa es la cuestión. Ambos países están fuertemente ligados económicamente. Entonces, el hecho que a China le vaya mal no significa que a Estados Unidos le está yendo bien. Este es el problema con la visión de suma cero que tiene el presidente Trump en materia de comercio internacional. Ahora bien, es cierto, China se encuentra en una posición muy delicada en materia económica, más allá del tema de la guerra comercial. China, después de la crisis financiera del 2008-2009, estimuló fuertemente su economía a través de inyecciones de capital vía el sistema financiero para principalmente construcción de infraestructura, potenciar la producción de sus empresas estatales y demás. Eso ha causado, por ejemplo, que haya ahora un superávit de acero en el mundo, porque China se empezó a producir acero más de lo que el mundo estaba dispuesto a consumir, de absorber. Pues bueno, esto hizo que la deuda de China se disparara de una manera sumamente peligrosa. Aumentó en 100% del PIB la deuda en cuestión de una década, lo cual es insostenible a todas luces. Vean ustedes, en el 2010, China necesitaba $1 de endeudamiento para producir $1 de crecimiento económico. Hoy en día China necesita $4 de endeudamiento para producir $1 de crecimiento económico. Entonces es insostenible. El liderazgo chino lleva 1 año, 2 años de tratar de venir retirando esos estímulos, de tratar de manejar esas deudas, lo cual significa que el sistema financiero no es tan generoso. Esto necesariamente implica una desaceleración económica y es por eso que el presidente Trump dice que están en un punto vulnerable. Pero cuidado, una China vulnerable en materia económica no necesariamente es una China dócil, más con un liderazgo como el de Xi Jinping, que es el liderazgo más fuerte que ha tenido China desde Mao y que ha hecho el nacionalismo uno de sus fuertes. Y yo estoy de acuerdo contigo nuevamente porque vemos que no ha habido mucho. Bueno, parece que ahora China está dispuesta a hacer algunas concesiones precisamente por esta relación simbiótica que tiene con Estados Unidos. Recordemos que tienen un plazo, creo que del 2 de marzo, para llegar a algún tipo de acuerdo para que esto no escale más, porque al final de cuentas, ¿quiénes son los que terminan pagando los platos rotos? Los consumidores, los que vamos a Walmart, los que vamos a Kmart buscando rebajas porque los productos están hechos en China, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ver, a mí me preocupa también esa visión binaria que tiene el presidente, para comenzar porque él no tiene muy buen entendimiento de cómo funciona la economía global. Los asesores le dicen lo que tienen que decirle, pero él no escucha. Entonces a mí me preocupa que no se llegue a un acuerdo y que esto al final termine perjudicando más a la economía estadounidense. Y sumiéndola, pues se habla incluso de un peligro de recesión. Yo creo que para mí esta es una negociación que va a ser sumamente interesante porque, para empezar, no tiene nada que ver con la reciente negociación que hizo Estados Unidos comercial con Estados Unidos, con México y Canadá, porque son situaciones diferentes. Quizás hay algunos simpatizantes del presidente que están apostando a que el resultado con China va a ser el mismo que se logró con estos dos países, lo cual, insisto, es totalmente diferente. Estos son vecinos que Estados Unidos
tiene al lado. Este es un país que está del otro lado del mundo. Sin embargo, como dices tú, Juan Carlos, hay una interconexión muy fuerte. El presidente parece no verla así. Pero no solamente, eso no solamente está, digamos, la realidad del país no solamente da el traste a la visión del presidente de que si a China le va mal, a nosotros nos va bien. Al resto de los países, a la mayoría de los países del mundo, ¿sí?, no les conviene que a China le vaya mal, porque entonces lo que hemos visto cada vez que una de estas grandes economías tiene un problema, vuelve otra vez ahí el dicho ese de que cuando Estados Unidos estornuda, al resto de los países les da resfriado. Lo mismo sucede con China. Entonces yo creo que no solamente hay un interés por parte del gobierno chino de encontrar una solución adecuada a esta crisis, pero yo creo que también muchos países están con los dedos cruzados porque del desenlace de estas negociaciones puede depender también que a sus gobiernos les vaya bien o mal. Y lo vamos a seguir en TN24. Cuestiones otras de la actualidad, la que ayer nos llamaba la atención en la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos está compuesta por 9 miembros. Esos miembros escuchan durante el año a audiencias o a los testigos de los casos que ha decidido la Corte Suprema aceptar. Recibe cientos, miles, y de esos casos escogen los que en ese año van a escuchar, van a decidir y van a emitir sus sentencias. En este caso, nos llamaba la atención, esta Corte Suprema está compuesta por 5 miembros conservadores, o de interpretación conservadora de la ley, y 4 liberales. Uno de los liberales, de los más liberales, algunos dicen que es la más liberal, es la juez Ruth Bader Ginsburg, que en 25 años no se había perdido una sola audiencia. La juez Ginsburg fue operada por un inicio de cáncer de pulmón, se recupera satisfactoriamente, según nos cuenta el portavoz de la Corte Suprema, y por primera vez en 25 años no pudo asistir a esa audiencia. Dice que ha pedido las transcripciones de las audiencias para poder emitir sus votos. Tenemos que estar preocupados por el futuro de Ginsburg y si eso se produjese, es decir, si hubiese una salida anticipada de la juez por un retiro o su deceso, abriría la puerta a que Donald Trump, de manera histórica, en solo 2 años, este sería el tercero, habría nombrado a 3 jueces en la Corte Suprema. Nada más una pequeña corrección. Magistrados socialdemócratas, liberales en el sentido clásico. Progresistas, ¿no? Son progresistas, socialdemócratas, liberales en el sentido gringo de la palabra, que estadounidense, que sabemos que liberal aquí significa socialdemócrata, que no es como lo entendemos en América Latina o en Europa. Mira, ciertamente es un tema que debe llamar mucho la atención, puesto que ya vimos la controversia que hubo con el la previa sustitución de un magistrado conservador. Recordemos que Anthony Kennedy fue el que se retiró la vez pasada, que era un magistrado conservador, no muy conservador, pero conservador. Es más, en sus últimos votos estaba haciéndose cada vez más conservador otra vez por un magistrado conservador. Y vimos la clase de controversia que se armó aquí en Estados Unidos. Aquí estaríamos entonces ante el retiro de una magistrada socialdemócrata, donde probablemente el sustituto o la sustituta sea conservadora. Que además fue una promesa electoral de Trump, llenar las cortes. Y eso ha hecho que muchos de la base se mantengan con Trump. Tal vez muchos temas como el tema de la guerra comercial, como el tema de incluso el muro les disgusta, pero el tema de tener jueces conservadores, no solo en la Corte Suprema, sino en las diversas cortes federales, eso es uno de los principales temas que mantiene aglutinada a la base. Carlos, ¿no te parece que también aquí en este tipo de decisiones juega un poco, hay consideraciones de peso específicamente político por parte de los magistrados? Porque a mí nadie me quita de la idea, en el caso de Kennedy que tú mencionas, Kennedy había mencionado ya desde tiempo antes o había hecho público su intención de retirarse del y justamente esperó las condiciones que él pensó que eran las indicadas, ¿no?, para decir, ahora es el momento para retirarme. John Paul Stevens, que también era el más socialdemócrata de todos, irónicamente un republicano, fue nombrado con Nixon, se volvió el más socialdemócrata de todos, se retiró con Obama, igual Zucker. Exacto, por eso también era un republicano nombrado por Bush. Mi punto es que yo no creo que la Notorious GRB, como les... Pero aquí hay una cuestión de enfermedad. En algunos puntos, sobre todo entre los jóvenes,
me parece que va a actuar con más cautelas y a menos que su situación de salud sea muy delicada. Ese es el problema. Sí, yo creo que eso podría empujarla a renunciar. Pero yo creo que, dadas las condiciones, ella va a resistir cualquier llamado para dejar Ahora bien, esa hay vacante. un punto que no se le ha comentado muchísimo, y es que el presidente de la Corte, John Roberts, nombrado por Bush, republicano, se está moviendo al centro. También, exactamente. Ya en los últimos votos hemos Y visto... públicamente, y acordémonos que públicamente lo retó cuando Trump empezó a atacar la imparcialidad de los jueces. Por primera vez. Roberts, por Sacó un primera vez de comunicado forma incluso. inédita, salió a decir, oiga señor, un momentito, que nosotros somos una rama independiente, respete que somos jueces imparciales. Yo creo también, yo coincido contigo en que yo no creo, Ginsburg sabe exactamente lo que está en juego, Claro. y recordemos por qué es importante la designación de un juez vitalicio en el Tribunal Supremo. Tiene la última palabra sobre toda una gama de asuntos económicos, culturales, políticos. Obviamente Trump ganó la presidencia porque prometió llenar las cortes en todos los niveles del gobierno con jueces conservadores. Y lo está haciendo, y esto define el futuro del derecho al aborto, por ejemplo, los temas de inmigración, en fin, muchos temas, y por eso vemos que es tan crucial lo que pueda ocurrir con Ginsburg. Tengo que hacer una pausa. Les voy a adelantar una noticia de última hora que tendrá desarrollo en nuestros informativos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra funcionarios vinculados al gobierno de Nicolás Maduro. Son 7 funcionarios y 2 docenas aproximadamente de empresas o organizaciones que estarían vinculadas al gobierno de Maduro, al madurismo, y que algunas de ellas, por ejemplo, están vinculadas a Globovisión, la emisora de televisión, que además tiene presencia en el sur de Florida. Es una noticia de última hora, una noticia en desarrollo. 7 individuos y unas 2 docenas de organizaciones o empresas que habrían sido sancionadas hoy, martes, por el Departamento del Tesoro, según acaba de comunicar en la página web esta institución en Estados Unidos. Estén atentos a nuestra señal para el desarrollo de esta información. Pausa y regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Recta final de nuestro club de prensa de hoy, conversando sobre cuestiones de la actualidad. Oigan, ha habido un informe que intenta poner un poco de luz sobre la polémica. ¿Se acuerdan de la crisis diplomática después de la apertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, en Cuba, en la que Estados Unidos tuvo que retirar una veintena de diplomáticos y también lo tuvo que hacer Canadá? No tantos, pero unos cuantos diplomáticos canadienses tuvieron que salir, y el motivo fue un sonido que acabó afectando a la salud de esos funcionarios. Un sonido que, dicen, causaba síntomas variados como mareos, vértigo, confusión mental, sordera parcial y lagunas de vocabulario básico. El informe que se ha conocido ahora y que ha hecho público la agencia de noticias Associated Press dice que el origen no fue un ataque sónico por parte de Cuba, no fueron los rusos, sino que fueron los grillos. Y reproduce el sonido, que realmente es bien incómodo, de un grillo que es muy particular de esa zona del Caribe, que acaba afectando, si es de manera consistente y permanente, a el oído humano. No hay que descartar que esto haya sido un ataque. O sea, yo no dudo mucho que grillos, por más incómodos que sean en la noche, puedan generar todos estos síntomas que están viendo. Yo recuerdo la casa de mi abuela, de escuchar los grillos por la noche con las ventanas abiertas porque hacía calor, y realmente es muy pesado. Es extraño que solo a diplomáticos estadounidenses y canadienses. Recordemos que Canadá es un país que no tiene ningún tipo de relación hostil con Cuba. Todo lo contrario, más bien Justin Trudeau, hijo del famoso premier canadiense que fue muy cercano a Fidel Castro, y también diplomáticos canadienses han sufrido las consecuencias de este fenómeno. Así que claramente no era esa la causa, ese ruido que lograron grabar, pero sí hay algo, algo ocurriendo pero, con estos. Yo siempre sigo preguntándome, o sea, ¿cuál es el interés o cuál era el interés del gobierno cubano de echar al cesto de la basura lo que durante tantos años buscaron, que fue mejorar las relaciones con el gobierno de Estados Unidos? Entonces, yo me sigo resistiendo y digo, a veces uno
es presa de todas las teorías de la conspiración, pero creo que aquí es una de las preguntas que por lo menos a mí me vienen a la mente. O sea, si realmente estaban tan malas las condiciones entre los dos países, probablemente lo entenderías. Pero en un momento donde hubo una apertura histórica por parte de Estados Unidos y una disposición también, yo diría, histórica por parte del gobierno cubano a acercarse a su archienemigo político, ¿por qué poner en riesgo todo esto? O sea, yo creo que probablemente con el paso de los tiempos vamos a conocer más información que nos permitan tener un poco más de luz sobre realmente qué fue lo que sucedió. Los cubanos siempre insistieron en que no había tal ataque, pero también recordemos que al inicio de la era de Trump todo cambió. Entonces Trump empezó a replegar muchas de las medidas que tomó su predecesor Barack Obama para esa apertura. Pero los ataques sónicos son anteriores a la presidencia de Trump. Perdón, los problemas y las presuntas acusaciones de ataques sónicos son anteriores a la presidencia de Trump. Pero fue Trump el que empezó a tomar estas medidas de repliegue, independientemente de los ataques. Yo creo que todavía... justificadas por una cuestión de salud. El último capítulo sobre esto todavía creo que no está escrito. Esto empieza a esclarecerlo, pero yo creo que no está escrito. Nueva pausa en nuestro club de prensa de hoy para volver. ¿Saben que hay una política alemana que ha decidido prescindir de las redes sociales? Se lo contamos a la vuelta. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. ¿Qué dirían si un político, piensen en el que quieran, les dice que se va de las redes sociales? Parece nadar contracorriente, parecería un suicidio en una conversación, en una tendencia pública en la que la conversación entre los ciudadanos y los políticos pasa hoy por esas redes sociales. Pero hay un político alemán, Robert Habeck, que es colíder del partido Los Verdes y una de las estrellas ascendentes de la política alemana, que ha dicho que se va de las redes sociales y particularmente de Twitter. Hay dos factores que le han llevado a tomar esa decisión. Una serie de errores cometidos en la comunicación a través de las redes sociales y también el reciente hackeo que se ha producido en Alemania a un grupo de políticos entre los que él se encuentra, en lo que se ha revelado sus datos personales y se han utilizado sus redes sociales. Dice el político Habeck que el uso de las redes sociales limita la reflexión y entorpece la labor política por su capacidad con la capacidad que éstas tienen para modelar el discurso público. ¿Es un suicidio político? Pues bueno, si uno es torpe manejando las redes sociales, entonces más bien es una ventaja lo que está haciendo, es una buena decisión lo que está tomando él. Si uno fuera bueno en el manejo de las redes sociales, entonces sí sería un suicidio. Parece que él está tomando una decisión pertinente en ese sentido. Pero el tema de las redes sociales sí es un tema que tiene que ocuparnos muchísimo en esta época de polarización política. El otro día estaba leyendo de que el país... bueno, no sé si será una simple casualidad, pero el país donde menos se ha presentado el fenómeno populista, por lo menos en Occidente, es Japón, que es el país donde menos utilización de redes sociales tiene. Entonces, el uso o el abuso de las redes sociales ciertamente está poniendo presión en nuestras sociedades democráticas, y eso es algo que tenemos que tenerlo. Pero eso también aplica al periodismo. Es decir, ¿qué hace un periodista? Porque un servidor se ha planteado eso. Yo les digo, francamente, me cansan un poco las redes sociales, porque hay que mantenerlas, hay que estar contestando, tienes la obligación de estar poniendo y posteando información, y llega un punto en el que es agotador. Es agotador. Yo lo que lamento, porque yo sí uso mucho las redes sociales para compartir el material que yo escribo, para conseguir opiniones. Yo lo que lamento es que en vez de abrir el diálogo nacional, en vez de fomentar un intercambio de ideas, aunque tengamos desacuerdos, lo que está haciendo es que cada vez la gente se atrinchera más en sus posiciones y no estás moldeando o influyendo en cambiar posiciones, en cambiar
escuchar opiniones. Lo que estás haciendo es polarizando más el diálogo nacional. Esa es la parte que yo lamento del uso de las redes sociales. En este caso en particular no entiendo la decisión de este líder o co-líder del Partido Verde, porque en realidad el comentario fue un comentario, digo, sin mayor trascendencia. Lo que dijo él es que deseaba que uno de los estados de Alemania ahora fuera más libre. Entonces, cuando empezaron las respuestas, él trató de rectificar y dijo, bueno, no estoy diciendo que no sea libre, sino que se mantenga libre. Yo creo que coincide un poco con lo que tú decías, Juan Carlos. El problema no es tanto, no son las redes sociales, no es Twitter. El problema es que habemos a veces, en ocasiones, no medimos las consecuencias de lo que escribimos, ni tenemos mesura. Y cuando vemos publicado y el efecto que tienen, ahí es donde reparamos en lo que hemos hecho. Da para un debate largo en Poder Latino, en Club de Prensa o en cualquier otro espacio de este canal, pero tenemos que dejarlo aquí. Ha sido un placer compartir con ustedes este tiempo de debate. Juan Carlos Hidalgo, María Peña, Rubén Barrera, a ustedes por la generosidad de su tiempo. Les deseamos una feliz jornada. Sigan atentos a la actualidad y a la programación de NTN 24. Hasta mañana.